Hoy estrenamos temporada de verdad de la buena, después de nuestro especial de la semana pasada con invitados sorpresa y repasando todos los estilismos de los premios gallegos del año. Si la pasada temporada despedíamos el curso con Cayetana Pestonit y yo dije, tú vuelves para inaugurarlo, que vea todo el mundo que yo soy mujer de palabra y con Cayetana estoy para darle la bienvenida al nuevo curso. Buenas noches. Buenas noches. Te veo un poquito menos morena que en el verano pasado, pero guapísima, que lo Gracias. sepas. ¿Cómo llevas este otoño, Cayetana? Muy bien. Sí. Ya has vuelto al colegio, al Sí. uniforme. ¿Qué tal el uniforme, por cierto? ¿Te gusta esto de llevar uniforme o no? Sí, porque si no sería muy difícil escoger ropa todos los días. ¿Y así solo la escoges de fin de semana o te la escogen? No, la escojo a veces. Te veo muy obediente. Bueno, Cayetana la temporada pasada nos contaba un poco, ya nos avanzaba así sus gustos en moda y además nos contó un proyecto precioso que está haciendo en el colegio que se ha convertido en jovencísima reportera aquí haciendo carrera. ¿Cómo Sí. va la actividad? Este año muchísima más gente Sí, apuntada, mucha ¿no? gente se apuntó. Y hicimos una cámara con una caja de zapatos. Que ya le decía yo que va a funcionar mejor que cualquiera de las de aquí. Vamos a tener que copiaros el método. Sí. Y es que lo malo es eso, que hay que hacer todo a luz roja y no se ve nada. No se ve nada bien. Y también estábamos haciendo un corto de los valores y a mí me tocó la responsabilidad. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Eres una chica responsable tú? Sí. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más hacéis? El año Mm, pasado empezasteis el proyecto por primera vez y a sí, ti te gustó muchísimo. sí. Y dijiste, esto es lo mío, voy a ser reportera. ¿No? Bueno, pues ahora hicimos una noticia y es que vino un pintor al colegio y le hicieron una entrevista al, al pintor. Caramba. ¿Y a ti pudiendo elegir a quién te gustaría entrevistar? Mm, no lo sé. Uy, tienes que pensarlo. ¿Esos que te gustan mucho o que no te gusta a nadie? Me gusta mucho y no sé quién es escoger. Porque hay mucha gente. Interesante para Sí. entrevistarla. Ujú. ¿Un cantante quizá? No sé. Bueno, hay que empezar a pensar para mandarle solicitudes de entrevistas, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cómo están las cosas por el cole? ¿Ya estudiando mucho o todavía un Mucho, poquito? sí. 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 Es que la profe nos pregunta y es muy difícil y tenemos que estudiar mucho. O sea que este año te vamos a ver hincando los codos, estudiando mucho, haciendo muchos reportajes. O sea, trabajando mucho en definitiva, te vemos, ¿no? Sí, no sé. Bueno, dejando atrás el uniforme, que hoy te vemos súper guapa, cuéntanos, ¿ya has ido de Gracias. compras mucho? Sí, pero me gusta más comprar por internet porque... Sí, porque ¡Anda! en las tiendas estoy cansada y de pie y además me marea, no sé por qué. O sea, ¿no te Pero gusta nada esto de ir de compras? Engancharte ahí a tu madre y a tu hermana y nos vamos de tienditas, ¿no? me cansa mucho eso. O, Pero por internet me gusta más. o sea, que tú, chica modernísima, te pones delante del ordenador, ahí con tu madre y eligiendo modelos, ¿sí? Sí. ¿Y qué es lo último que compraste por internet? Cuenta, cuenta. Mm, no me acuerdo. ¿Y algo así que te haya gustado muchísimo, que hayas comprado por internet? Un pijama. Un pijama. Ay, mira, muy qué bien, calentito para las noches de invierno. Sí. ¿Y qué pasa cuando lo recibes en casa? ¿Tú compras por internet y cuando lo recibes siempre es como lo habías imaginado o te llevas pequeñas desilusiones? Es que... no lo sé. Es que... Un poco de todo.
A veces la compra te gusta cuando viene y a veces no. Es que la primera compra que hice fue el pijama, o sea, antes iba siempre de compras, pero ahora... Ah, o sea que te estás estrenando en esto de internet, ¿no? Sí, porque aún no me llegó nada, pero es que vi un pijama y dije, este me Este gusta. para mí, Sí. clic, 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 tarjeta mamá. Y ya tenemos pijama. Bueno, pues ya nos contarás, cuando te llega a ver qué tal el pijama. Y fue así, amor a primera vista. No, pero es que había más pijamas y decía, bueno, este no, este no. Este, pues, vale, sí. Este está bien. Bueno, ¿y de tiendas qué fue lo último que compraste? Porque te vemos muy en modo ya otoño, con esa blusa tan bonita. Pues esta blusa. Esta Fue- blusa, ¿ves? ¿Qué ojo tengo yo aquí? Sí. ¿Cuál es cuando abrimos así tu armario, cuál es tu prenda preferida? ¿Tienes alguna que te guste así especialmente ahora? Mm, un vestido que tiene flores y es muy bonito para ponerse con unas medias y eso. Bueno, hoy lo tuyo va de flores, ¿eh? La blusa de flores. Porque el pijama tan bonito que te gusta, ¿tiene flores o no? No. Bueno, dejamos para las flores a un lado para dormir y el resto mucha flor. Sí. ¿Y fácil de encontrar la blusa que te gustaba? Sí. Porque fuimos a una tienda y la vimos y dijimos, ah, pues esta es bonita. Y después fuimos a más tiendas, pero esta es la que más me gustó. Bueno, ahora Todo. entiendo por qué no te gusta ir de tiendas, porque te marean un poco en tu casa, Sí. llevándote. Si ya te gusta la del primer sitio, ¿para qué vamos a más tiendas? A lo mejor hay algo más bonito aún. No Bueno, y sé. entonces es lo de mirar y comparar, ¿no? Ujú. Y le vas a pedir, por ejemplo, ahora que casi vamos a empezar en campaña navideña, tú en la carta a los Reyes Magos eres de la que pides ropa y cosas así. Yo pido muy pocas cosas. Pides muy pocas cosas. Sí. Qué joya de niña eres tú. ¿Y ya tienes pensado qué le vas a pedir o aún le vas a dar unas vueltas ahí a la carta de los Reyes? Sí. Le voy a dar muchas vueltas porque aún no sé qué pedir. Bueno, lo vas a pensar poquito a poco. Sí. Bueno, recuerdo que en el verano venías con muchas pulseras y muchos complementos y veo que las pulseras siguen formando parte de tu vida, ¿no? Sí. Y nuevas además, estas son nuevas, ¿no? No. ¿No? Esta me la regaló una amiga mía por mi comunión. O sea, son pulseras Sí. de amor y amistad. Sí. ¿Y cuál es tu preferida? ¿Esta? No, no lo sé. Me gustan mucho estas dos. Bueno, aparte No sé. quedan muy bonitas las puestas juntas, ¿no? Ujú. Las tres, bueno. Pues ya para acabar, si tuvieras que pedir un deseo de compra, ¿cuál sería? Y que no te lleven de tiendas. Mamá, cómprame. ¿Qué queremos que aún no tenemos en el armario, Cari? Mm, ¿Unos zapatos? Unos zapatos. No sé. Bueno, está bien, hay que ir apuntando, ¿eh? Esperamos que llegue el pijama y luego ya que directamente te hagan el pedido de zapatos, ¿no? Sí. Bueno, pues Cayetana, que despidió la pasada temporada con nosotros y se comprometió a venir a inaugurar temporada con nosotros y aquí está. Es que somos chicas de palabra, tú y yo. Yo dije, te voy a invitar y tú dijiste, voy a venir. Así Sí. me gusta. Cayetana, pues que tengas un curso maravilloso y ya ahí de cara al verano nos vienes a contar cómo van tus progresos de joven reportera. Sí. A ver a quién logras entrevistar este curso. Vale. ¿Vale? Sí. Pues con Cayetana empezamos temporada
y con ella también vamos a dar paso a nuestra primera sección. Es una de las más veteranas que tenemos en las noches de Ana y nos la trae Carmen Pichel. Con ella reciclamos moda en su preta costura. Pues tiempo para dar la bienvenida a Carmen Pichel y yo estoy especialmente feliz de tenerla conmigo en el plató otra vez. Nueva temporada, Carmen. Ay, yo también estoy muy feliz. Muchísimas gracias por volver a invitarme y estoy feliz de verte, de ver a todo el equipo y bueno, y de que nos vean todos nosotros no podemos, pero todos los que nos ven, pues a mí me hace mucha ilusión esta nueva temporada. Esta nueva temporada en la que Carmen Pichel, diseñadora, va a hacer nuevos reciclajes de moda. ¿Qué tienes pensado? Vamos a ver, la verdad es que tengo todo un laberinto de cosas. Hay una evolución muy importante en este momento en la moda. Es una nueva manera de usar las texturas, los colores. Estamos ensayando los que no, bueno, sobre todo están ensayando los que no vivieron los 70, esa nueva amalgama de colores mezclados y que bueno, que por ahí salen muchas cosas, entonces habrá que poner ahí un poco de orden en los colores, en las texturas, pero sobre todo yo muy contenta bueno, están por ahí ideas ya más o menos puestas en el desfiladero para que vayan llegando hasta aquí, de seguir cuidando un poco de este mundo tan chulo que tenemos, dejarlo más limpito gracias a que, fijaros que con lo que nosotros reciclamos ni siquiera hay que descomponer la materia para volver a recomponerla en otra cosa, que está muy bien todo lo que están haciendo las grandes recicladoras y todo esto, pero este pequeño granito de arena que nosotros ponemos ahí sin tener que poner toda esa energía en descomponer y volver a componer, lo que hacemos es recomponer lo que ya tenemos y con muy poquísimo gasto energético, incluso nuestro, conseguir grandes cosas. Entonces, bueno, yo estoy alucinada con lo que ya hemos hecho, ya tenemos todo ahí un arsenal de cosas. Cuantísimas cosas hemos hecho. Es increíble lo que se puede hacer reciclando, es totalmente increíble. Entonces, bueno, yo creo que voy a ser la más sorprendida de lo que pase de aquí a final de temporada, porque me dejo sorprender. Y bueno, y aprovecho también porque si hay alguien que tenga alguna idea que quiera que traigamos aquí, pues que nos la cuente. Por supuestísimo, Carmen siempre dispuesta a hacer caso, que ella nos es muy bien guiadiña y enseguida Claro, a poco claro. que le cuentes, ella ya organiza aquí. Decías que empeñado en ese reciclaje de moda para hacer el mundo un poco mejor, también dándole larga vida a la ropa. Claro, el poner en valor, porque hay una historia que pasa con el reciclaje de la ropa que, bueno, pues nuestras abuelas, por ejemplo, sí que hacían muchísimo, y claro, era el hacer los arreglillos y tal para conseguir volver a usar, o sea, seguir usando y tirar un poco de la manta y que siguiera, digamos, en uso para no gastar, ¿no? Aquí yo busco, que está bien lo de ahorrar está bien, pero sobre todo yo busco el lujo de tener prendas únicas desde el reciclaje. Yo creo que este año vamos a dedicarnos al lujo. Bueno, prendas únicas desde el reciclaje. Te ha quedado una cuña Chuli, ¿verdad? maravillosa. Vale. Se ve que estoy yo ahí inspirada, pero sí. Carmen, y aparte del reciclaje, ¿qué es lo que nos vas a traer semana tras semana aquí a las noches de Ana en tu sección, en Preta Costura? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas el tiempo libre que te deja todo esto? ¿A qué dedico el tiempo libre? Bueno, estoy liadísima. Mira, este año ha sido un año... Yo siempre cierro el año en octubre. O sea, mi curso... ¿Tú vas de cursos? Yo voy de cursos, sí. Yo siempre cierro el año en octubre. Entonces estoy muy satisfecha de lo que ha sido esta anterior temporada. Ha sido magnífica. Mis novias han sido las más guapas, vamos, sin lugar a duda. Lo digo yo. ¿Alguna de tus elegantes también? Alguna de mis elegantes también ha sido muy guapa, claro que sí, que también está muy guapa. Las madrinas, los novios, los padrinos, bueno, nosotros un poco, digamos que eso es uno de nuestros puntos fuertes, bueno, pero las niñas de comunión, los bautizos, bueno, alguna foto traeré de los maravillosos faldones, o incluso podemos hacer alguna cosilla, o las capotitas, o los zapatitos de bautizo. Un mundo por descubrir contigo, Carmen. Claro, y bueno, y todo esto que hacemos los diseñadores, estilistas, que es un poco de todo, o vestir a la gente para su día a día, su trabajo, que es una manera muy importante también de hacer equipo con mis clientes a la hora de bueno, vale, este año en mi trabajo voy a tener cosas muy
muy sencillas o muy fuertes, tengo que salir fuera, que voy a necesitar organizar ese armario y hacerle todas esas prendas claves de lo que será su vestuario pues, para toda una temporada. Y bueno, y hacer colecciones y exportar cositas sencillas. Mucha exportación en tu horizonte, veo yo. Bueno, yo no sé lo que será, pero bueno, sí ha salido ya la primera colección y está ahí. No sé cuáles van a ser los resultados, yo estoy muy satisfecha. La acogida ha sido muy buena y bueno, a ver qué pasa. Pues mira, nos lo vas contando. Al final, como Poco vas a a poco. estar semana a semana, Claro. ya nos vas contando todo y tenemos noticias al día del taller de Carmen Pichel. Pues venga, eso está hecho, no cabe duda que sí que contaré. La próxima semana, hoy Carmen viene a presentar su sección. Nosotros queríamos darle la bienvenida y que estuviera con nosotros en este primer programa de la temporada, pero la próxima semana sí que ya arrancará con un reciclaje. Así que a ver con qué nos sorprende. Pues es que tengo un debate, pero bueno, pondré un poco de orden en ese tu debate. cabeza. Sí, en mi cabeza, porque ahora de repente digo, ay, pues ¿por qué no unos zapatitos de bebé? Pero bueno, no sé, algo de todo lo que está ahí en cartera pues saldrá, pero lo que sí estoy segura es que saldrán cosas interesantes y que lo que decía al principio, que nos van a sorprender seguro que a todos y que, bueno, que vamos a ver cómo coordinar colores y texturas y meternos en esos pantalones mucho más anchos que están ahora tan de moda o ponernos las cosas hipertransparentes en superposiciones, yo qué sé, habrá que esperar, un poco de intriga también está Veremos bien, ¿no? por dónde tira, ¿no?, la imaginación de Carmen. Ya que Pues sí. encantada de que arranques temporada con nosotros y Carmen, que tengas un muy feliz curso. Pues muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar aquí. Te decía antes que mi tos de temporada, que es alérgica y entonces es de temporada, al venir aquí ya se me pasa, ya has visto, he hablado todo el rato sin un amago, con lo cual esto indica que mi físico está con mi mente también y está muy en Y está armonía. muy en armonía con el plato de Correo Televisión. Correo Televisión, vamos a reciclar las noches de Ana y bueno, eso, muchas gracias por todo y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien, a ser muy felices y a disfrutar mucho reciclando. Bienvenida, Carmen, y tu Preta Costura. Gracias. Y de una de las secciones más consolidadas que tenemos en el programa vamos a ir con una de las más novedosas. El año pasado estrenó temporada con nosotros María do Barro y nos invitó a soñar, a viajar por el mundo y a descubrir los sitios más cosmopolitas que ella iba encontrando. Esta noche está con nosotros y ella, si nos lleva de viaje, nos lleva ni más ni menos que a Berlín. María do Barro ya con nosotros en su querido mundo y hoy a punto de viajar con ella a Berlín. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Bonita ciudad para arrancar temporada. Sí, interesante, muy interesante. Cuéntanos un poco cómo es Berlín, qué vamos a descubrir allí. Pues mira, es una ciudad fascinante. En pocos lugares, la arquitectura, el arte, los museos, los teatros, la vida nocturna son tan variados y sugerentes como en Berlín. ¿Cómo nace la ciudad de Berlín? Berlín surge en el siglo XIII como estado de la unión de dos asentamientos comerciales que son Berlín y Köln, situados en una zona pantanosa a orillas del río Spree. Durante siglos el río Spree, junto con el Abel y sus canales, fueron las principales fuentes de comunicación de la ciudad, principales vías, y creando una red acuática de unos 200 kilómetros. Aunque resulte curioso, Berlín tiene más de 1000 puentes, prácticamente el doble que Venecia, ¿no? Este pequeño Berlín pronto se va a convertir en un importante núcleo comercial, fundamentalmente debido a su situación geográfica, pero carecerá de un protagonismo histórico hasta el siglo XVIII. A partir de ahí será la capital del Reino de Prusia, desde 1701 hasta 1918, de la República de Weimar desde 1918 a 1933 y del Tercer Reich desde 1933 a 1945. Esta ciudad cargada de experiencias históricas y tradiciones va a ser escenario de algunos de los episodios más turbulentos del siglo XX, ¿no? Totalmente, sede del cuartel general del nazismo, va a ser totalmente arrasada por los bombardeos después de la Segunda Guerra Mundial.
y finalizada la contienda, las potencias vencedoras van a acordar en la conferencia de Yalta y después de Potsdam dividir el territorio alemán en dos grandes zonas de ocupación. La oriental, dominada por los soviéticos, y la occidental, controlada por los aliados. Y a su vez pactaron que la zona occidental se subdividiera en tres sectores: el inglés, el francés y el americano. Este esquema de división y subdivisión se va a reproducir exactamente igual en la ciudad de Berlín. Es decir, se va a dividir en dos zonas y la zona occidental se va a subdividir en tres sectores. Nos encontramos además que el hecho de que Berlín esté situada en la zona de ocupación soviética va a imponer la necesidad de rutas de acceso a través de un territorio dominado por los soviéticos. Y esto va a dar lugar a lo largo del tiempo pues, a fricciones inevitables entre la URSS y los aliados. La confrontación abierta se va a producir en junio del 48, cuando los aliados llevan a cabo una reforma monetaria en su zona, en la zona occidental, estableciendo un nuevo marco alemán y de esta forma pues, haciendo totalmente imposible las transacciones comerciales entre ambas zonas. Esta medida fue considerada por los soviéticos como una violación de los acuerdos de Potsdam, en los que las potencias firmantes habían acordado considerar a Alemania como un único espacio económico. Y entonces van a adoptar dos medidas. Por una parte van a emitir su propia moneda, que es el Ostmark, y por otra parte van a establecer un bloqueo sobre Berlín Occidental. Un bloqueo que va a durar 11 meses, que va a afectar a ferrocarriles, carreteras, canales, suministro de luz y de agua. Y entonces, ante este aislamiento, los aliados van a adoptar un impresionante puente aéreo entre la zona dominada por los aliados y Berlín Occidental, con vuelos continuos día y noche que transportaban no solamente alimentos, también combustible, es decir, petróleo, carbón y también productos de consumo, dejando por consiguiente sin efecto el bloqueo soviético. ¿Y en qué momento se formaliza esa división de las dos Alemanias? Pues mira, en 1949 las zonas aliadas se van a convertir en la República Federal de Alemania, con Adenauer como canciller y Bonn como capital, y las zonas soviéticas se van a convertir en la República Democrática de Alemania, con Berlín Este como capital y Wilhelm Pieck como presidente. En la década de los 50 el abismo existente entre las zonas se va a agrandar enormemente y sobre todo el éxodo masivo de berlineses del este hacia el oeste va a llevar a las autoridades de la República Democrática de Alemania a levantar un muro divisorio de la ciudad de Berlín fuertemente vigilado, que se va a convertir pues, en el emblema más significativo de la Guerra Fría entre los países del este y las potencias occidentales. La caída del muro, el 9 de noviembre de 1989, va a permitir la reunificación de Alemania. En 1990 y 1994 las últimas tropas aliadas van a abandonar, descargadas en Berlín, van a abandonar la ciudad. Y hoy día podemos decir que Berlín es uno de los 16 estados de la República Federal de Alemania y la capital del país desde 1991. Hablas de una ciudad totalmente arrasada por la guerra, pero ¿cómo se hace esa reconstrucción del Berlín histórico? Pues mira, Berlín tiene una de las arquitecturas más importantes del mundo. Es una arquitectura ecléctica, resultado pues, de la peculiar historia de la ciudad, ¿no? Aunque los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial dañaron gravemente el 80% de los edificios de interés histórico de la ciudad, al finalizar la guerra y dividirse Berlín, el barrio Mitte, que es el barrio donde se concentraba la mayor parte de estos edificios, pasó a formar parte de Berlín Este. Y las autoridades de la República Democrática Alemana van a llevar a cabo una labor de restauración ejemplar de estos monumentos, con excepción de uno, que es el Palacio Real, que lo dinamitaron en 1950 y que hoy día se encuentra en periodo de reedificación. Pero no solo los edificios fueron objeto de una rehabilitación
muy cuidada, sino que barrios enteros fueron reconstruidos respetando el estilo del viejo Berlín. ¿Y hay alguna reconstrucción que te parezca a ti especialmente interesante? Pues mira, yo dentro de los barrios hablaría del barrio de Nicolás, que está ubicado en el emplazamiento original de la ciudad y que resultó prácticamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces la reurbanización de la zona y la reconstrucción del barrio fue llevada a cabo por las autoridades de Berlín Oriental entre 1939 y 1987 para conmemorar el 750 aniversario de la ciudad. En este barrio se encuentra la iglesia de San Nicolás, que fue construida en 1260, el año justamente en que Berlín dejó de ser un asentamiento para adquirir el derecho de ciudad, y que bueno, fue a todas reformas en los siglos XIV y XV, y en el XIX le fueron instaladas unas llamativas torres neogóticas. La iglesia también sufrió grandes daños y su reconstrucción forma parte de este proceso de rehabilitación del barrio. El barrio de Nicolás es un barrio encantador, muy agradable para pasear, lleno de cervecerías, de restaurantes, donde se puede comer por un precio muy razonable pues el típico codillo o un sabroso goulash al estilo berlinés. Nos hablas de un barrio, pero ¿hay algún edificio que tú destacarías concretamente de una reconstrucción? Bueno, si queremos ver edificios históricos reconstruidos, tenemos que pasear por la que sin duda es la calle más bonita de Berlín, que es la Unten den Linden, ¿no? Esta calle, que en el siglo XVI era un sendero que conducía al Coto Real de Caza, pues se va a convertir en una maravillosa avenida, un magnífico bulevar en el siglo XVIII, en parte gracias a la actuación de Federico II el Grande, tercer rey de Prusia, ¿no? El cual es uno de los máximos representantes del despotismo ilustrado, famoso por sus tácticas y victorias militares, pero también por su amor al arte. Era un enamorado de la música, que cultivaba no solamente como intérprete, sino también como compositor, de que recibiese el apodo de el rey músico. Él va a mandar a construir el Forum Friedrichianum, que es un conjunto de edificios situados en torno a la Bibelplatz, en los que domina mayoritariamente un estilo neoclásico, ¿no? Es uno de los lugares más interesantes de la ciudad. Y en este foro se encuentra el teatro de la Ópera Estatal de Berlín, que es el primer teatro de ópera independiente, es decir, construido fuera de un recinto palaciego, ¿no? La fachada está adornada con un pórtico y un frontón triangular, y era el lugar de acceso del rey, ya que el público accedía al teatro por una puerta lateral. En el interior estaba decorado en un estilo rococó y estaba diseñado para que pudiesen asistir a ese teatro unas 200 personas de pie, ya que solamente el rey podía sentarse, ¿no? Sufrió un incendio devastador en 1843 y también fue tremendamente destruido por los bombardeos de la guerra, ¿no? Siendo objeto de una interesantísima restauración por el arquitecto Richard Paulik, discípulo de Gropius, fundador de la Bauhaus. La restauración terminó en 1955. Hoy día es uno de los 3 teatros de ópera de que dispone la ciudad de Berlín. Justo detrás del teatro se encuentra la Catedral Católica de Santa Eduvigis, que está inspirada en el Panteón de Roma, y en la parte más occidental de la plaza se encuentra la antigua Biblioteca Real, conocida con el nombre de la Cómoda, en la que el estilo dominante, el neoclásico dominante en el Forum, se abandona para adoptarse un estilo neobarroco, ¿no? Este edificio fue testigo el 10 de mayo de 1933 de la quema de 20.000 libros de autores considerados enemigos del Tercer Reich, ¿no? Y para no olvidar este nefasto incidente o evento,
se instaló en 1995 un monumento diseñado por por el escultor israelita Ullman, que se llama la Biblioteca Sumergida, que consiste en una habitación llena de estanterías vacías que se puede observar a través de una placa de cristal situada en el centro de la plaza. Y cerrando este conjunto de edificios que integran el Fórum, se encuentra un palacio que Federico el Grande construyó para su hermano Enrique y que del siglo XIX alberga la universidad más antigua de Berlín, que desde 1949 lleva el nombre de su fundador, que es la Humboldt. El fundador la había concebido como una universitas literarum, regida por la premisa de una mancomunidad entre lo que es investigación y lo que es enseñanza, y también por la exigencia de ofrecer a los alumnos una educación humanista integral. Bueno, por esta universidad pasaron exactamente 29 premios Nobel. Por ejemplo, como Koch, que fue el que descubrió el bacilo de Koch, el responsable de la tuberculosis, que fue premio Nobel de Medicina en el 1905, que es considerado el padre de la bacteriología. Por supuesto, Albert Einstein, premio Nobel de Física en 1921. Otto Hahn, premio Nobel de Química por la fisión nuclear del uranio en 1944. Y luego también entre los egresados, alumnos de esta universidad, se encuentran pues, el filósofo Schopenhauer, Karl Marx y Engels, los coautores del Manifiesto Comunista, un tratado político probablemente más influyente de la historia, el músico Mendelssohn, a que no solamente vemos como sonido musical, sino también el surgimiento de Juan Sebastián Bach, sociólogos como Max Weber o ingenieros espaciales como von Braun, que es uno de los que llegaron a formar los cohetes espaciales Saturno que llevarían en los años 69-72 a los estadounidenses a la Luna. Bien, y ya fuera de este foro, en la misma calle Unter den Linden, existen dos edificios muy interesantes. Uno es al inicio de la calle Justo, en su parte más oriental, cerca de la de los museos, se encuentra el Arsenal de Berlín, que es la estructura más antigua de la calle, iniciada a finales del XVII y principios del XVIII, y que es el edificio barroco más importante de Berlín, también muy deteriorado durante la guerra. La restauración que hicieron modificaron por completo su espacio interior y actualmente es el Museo Histórico Alemán. Tiene un especial interés en este edificio la ampliación llevada a cabo por el arquitecto estadounidense de origen chino Pei, discípulo de Breuer y Gropius y premio Pritzker en 1983. Este anexo moderno, con una escalera de caracol también transparente, pues es una interesantísima mezcla de cristal, piedra natural y luz. Y el otro edificio que no podemos dejar de mencionar, porque probablemente sea el más conocido de Berlín, es la Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo se estaba justo al término de la calle Unter den Linden, donde está la Plaza de París, y es su parte más occidental. Fue construida en 1789 durante el reinado de Federico Guillermo II, rey de Prusia, en un estilo neoclásico, y el monumento descansa sobre 6 columnas dóricas inspiradas en los propileos de la Acrópolis de Atenas. La puerta está coronada por una escultura de cobre de unos 5 metros que representa una cuadriga dirigida por la diosa Victoria en dirección a Berlín. Este ornamento fue llevado por Napoleón en 1806 a Francia como botín de guerra después de su victoria sobre los prusianos en la batalla de Jena. Pero los prusianos la recuperaron al cabo de 8 años y no solamente restauraron, también que la repusieron en su lugar original, pero añadiéndole 2 elementos nuevos. El águila imperial prusiana y la cruz de hierro de Zinken, con una corona, adornada con la corona de laurel. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Puerta de Brandenburgo pues, resultó muy dañada, y en los años 50 las dos partes de la ciudad se pusieron de acuerdo para restaurarla.
La República Democrática Alemana además se comprometió a reconstruir la estatua muy deteriorada, de acuerdo a los moldes originales, pero sin colocar el águila imperial y la cruz de hierro, alegando que eran unos símbolos de militarismo alemán. Curiosamente, cuando se construyó el muro, la puerta de Brandenburgo quedó un poco en tierra de nadie, es decir, nadie podía acceder a ella, solamente podían los guardias fronterizos y algunos invitados de la República Democrática Alemana, ¿no? Con la caída del muro, con la reunificación, bueno, pues nuevamente se planteó la necesidad de reparar la puerta, y esta vez con el restablecimiento del águila imperial y la cruz de hierro. María, ¿y en el barrio de Mitte existe alguna calle comercial? Pues mira, yo creo que la calle más interesante es la Friedrichstraße, que bueno, fue inaugurada en el siglo XVIII, es una calle totalmente perpendicular a la avenida Unter den Linden, y que cruza de norte a sur el barrio de Mitte. Fue muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial y el muro además la dividió en dos zonas, ¿no? En esta calle se encontraba uno de los pasos fronterizos más conocidos de Berlín, que era el Checkpoint Charlie, que además en el cual bueno, solamente podía ser utilizado por militares, funcionarios de las embajadas de los aliados, extranjeros, luego también por empleados de la delegación de la República Federal de Alemania en Berlín y por funcionarios de la República Democrática de Alemania. Y además se va a producir un incidente realmente peligroso, ¿no? en la época de la Guerra Fría, y es que en octubre de 1961 que llevó a que los tanques soviéticos y los tanques americanos se posicionasen enfrentados con munición pesada, ¿no? Fueron unos días de bastante zozobra, hasta que al final el tema pues, se solucionó volviendo cada tanque a su sitio, ¿no? Bueno, recuperada en los años 90 esta calle, es una de las calles más comerciales, llena de tiendas, además tiene un núcleo comercial integrado por 3 centros que están conectados por un pasadizo subterráneo, que son el Cartier 206, 207 y 205. El 5 y el 6 están destinados totalmente a tiendas de súper lujo, tiendas carísimas, y el 207 pues, alberga las únicas galerías Lafayette que existen fuera del territorio francés. El proyecto de estas galerías, bueno, que además es el edificio más singular de la calle, es del arquitecto francés Jean Nouvel. La fachada es redondeada, totalmente de cristal, bueno, concebida como una vitrina, ¿no? Que de noche pues, se difumina y entonces permite que se integre el espacio interior en la calle. La luz entra en el edificio por unos conos de cristal que la reflejan y la refractan de forma diversa, generando pues, efectos distintos y cambiantes según la hora del día. En el atrio, rodeado todo de tiendas, existe un enorme cono que llega hasta las zonas de aparcamiento, y sobre él suspendido también existe otro cono de unos 50 metros que refleja la luz a forma de un caleidoscopio, ¿no? Bueno, ahí se puede comprar todos los productos que venden en la Galerías Lafayette, que son todos pues, absolutamente maravillosos. Bueno, yo no quería finalizar este recorrido por Berlín sin recordar el discurso que John F. Kennedy dio en la Plaza del Ayuntamiento de Berlín el 26 de junio de 1963, al poco tiempo de levantarse el muro, y ante 450.000 personas, en el que declaró: todos los hombres libres, vivan donde vivan, son ciudadanos de Berlín, y por ello, como un hombre libre, me enorgullezco de decir, soy un berlinés. Pues yo, siguiendo sus palabras, soy desde ya una berlinesa. Muchas ganas tenemos ya de viajar a Berlín y de descubrir y de pasear por todos estos sitios que hoy nos ha traído María. Muchísimas gracias por habernos llevado hasta allí. Un placer. Y nosotros seguimos con nuestro programa. Ahora vemos cómo repasamos los actos sociales con nuestros invitados de sociedad. Pues como siempre vamos avanzando en el programa y toca ahora Mesa de Sociedad para repasar algunos actos celebrados aquí en Compostela, y yo he querido también rescatar algunos de los actos que nos hemos perdido y que a mí me parecían especialmente bonitos para comentar en esta mesa. Hoy recibimos a 2 nuevos colaboradores, a María Rey del blog misestilos.com. Buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
que la dejamos ahí casi casándose y ha venido llena de sorpresas. Sí, me dejaste, sí, justo poquito tiempo antes y nada, muy bien, muy contenta, me encuentro súper feliz y bueno, que siga así. Se te ve radiante y feliz, que lo sepas. Muchas La boda gracias. muy bien, ¿no? La Todo boda buenos genial. recuerdos. Sí, estamos ahí pendientes de publicar un poco los estilismos, sobre todo especialmente el de la novia en el blog, que está ahí a puntito de salir y nada, súper bien, la verdad no pudo salir mejor. Pues deseando ver cómo iba María de novia y espero que además vengas a contarlo. Sí, puedo Ya venir. cuando lo tengamos, ya vente y cuenta. Vengo, muy bien. También hoy con nosotros Javier García de Women's Hair en el Corte Inglés. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Encantado de estar aquí otra vez. Pues encantado de iros recibiendo poco a poco ahora que inauguramos temporada. A María no la había visto, así que me ha encantado encontrarla tan radiante, y a Javier sí que coincidimos en los gallegos del año. En los gallegos, sí, y más en el libro de Pati Blanco habíamos Y en coincidido. el libro de Pati Blanco. Aunque nos vimos poquito, hemos coincidido. Esto ya fue después, pero es verdad, nos vamos Es viendo verdad. poco a poco, pero ya inauguramos el hilo temporada ahí Ya. a dolor con los premios gallegos del año. Javi, ¿cómo viste todo? ¿Cómo visteis los premios gallegos del año y apuntando todos los estilismos Pues de yo, nuestros la grandes verdad es que premios? como todos los años me parece una gala, una convocatoria fenomenal, una gran gala, que la verdad es que no se recuerda, lo que se hablaba allí, que tanta gente se concentre así, una elegancia formidable, la gente va como los Goya, o parecido, la mayoría, y pues a mí me encantó la organización, los vestidos, los trajes, los peinados, en general, para mí, muy Es bien. que la verdad nosotros estamos allí muy emocionados con todos los premios y los discursos, pero tomando buena nota de mira este cómo va, mira el otro cómo viene, ¿no? Sí, sí, es cierto. La verdad es que, pues, y la gente cada vez mejor, cada vez que vamos a un acto de estos, cada vez siempre se quiere ir mejor, ¿no? Y la verdad es que da gusto que la sociedad vaya respondiendo así, ¿no? Bueno, aquí también os vimos la semana pasada vosotros en el fotocall, ¿eh? A Lorena Vicente ¿Sí? y a ti haciendo ahí posado como Dios manda. Bueno, seguro que Lorena un poco mejor que yo, pero bien, muy bien. Pues yo tengo que resaltar a gente, si me dejas, pues voy a, Por supuesto, a resaltar. A mí me resalta. encantó, dentro de la mucha gente que había, Emma Lustre, me pareció que iba formidable, guapísima, con una coleta, el traje, todo, y Manuel Domínguez. Me gustaron mucho. De los esos- premiados de los fueron así premiados. 2 looks que llamaron la atención y que coincides además con el resto de colaboradores porque fueron 2 looks que aquí también destacaron, ¿no? Emma Lustres con ese vestido verde precioso. Y... Sí, y Manuel Domínguez toque. igual, la verdad es que me gustó mucho, mucho, fue de la gente que más... Y luego, pues, del público, pues es que hay tanta gente que se iba a nombrar, pero bueno, Ana García, pues Enrique Domínguez, Begoña Ordóñez, me gustaron mucha gente, que sería imposible nombrar a todos, pero mucha gente, la Enrique verdad. Domínguez, que era otro de los premiados con Manuel Domínguez, y que en estilos muy diferentes, la verdad es que eran de los que también, bueno, salieron aquí como de elegantísimos, Sí, ¿no? claro, A bueno, tener pero al en final cuenta, ¿no? coincidimos un Al final poco todos, coincidís. coincidimos. Y es verdad que, bueno, entre tantísimos invitados es muy difícil quedarte con los estilismos de todo el mundo, es verdad. María, ¿qué viste tú por ahí? que Yo te llamase la coincido atención? con Javier, con Emma, que me gustó mucho. Para mí destacó en elegancia, iba estupenda. Y bueno, yo me tengo que quedar con la tendencia de la temporada. Yo estuve ahí analizando a ver si alguien había cogido la tendencia del tejido que se lleva este otoño, que es el velvet, el terciopelo. Y efectivamente encontré a 2 personas que iban de terciopelo, Loli Vidal con un traje largo en terciopelo granate, y a Cristina Sánchez, las dos, una de corto y otra de largo. Y entonces, bueno, cuando las vi dije yo, bueno, 2 que apostaron por una tendencia de esta temporada. Como decía, me gustó mucho Emma. Mar Rey me gustó también en el toque dorado de lo que era el top con lentejuela dorada y la falda. Adela María Quintás con un mono azulón, con un cinturón plateado. La combinación de azulón con plateado me encanta, me parece que queda siempre muy, muy acertada. Y luego me llamó por Luca Atrevido, que me gustó mucho, Gracia de frutos, con un top, bueno, creo que era un vestido, ¿no? Con transparencias en la parte de arriba. Sí. Y dije yo, a mí me encantan las transparencias, lo veo súper apropiado para un montón de... Lo que pasa es que casi nadie se atreve con este tipo de estilismos, y a mí me gustó muchísimo. Además, creo que llevaba una flor que era como que Sí, que lo compensaba... rompía así un poco sí. todo, ¿no? Que te Sí. iba más casi a la Era flor. como, toco el estilo chanelero muy clásico, pero voy con una transparencia súper rompedora, me gustó muchísimo.
Es un poco lo que dices tú al hilo de esto, ¿no? Que muchas veces ese atrevimiento, si lo sabes llevar, queda muy bien, y si no lo sabes llevar, pues mejor para tu casa otra vez. Pero Yo, en por lo este menos, caso te en lo el sabes protocolo la llevar. vi elegantísima, yo no la vi en directo, y digo yo, es una muestra Porque de un yo look creo que además arriesgado. ella es una persona que defiende muy bien esos looks extremos, ¿no? Y esos looks muy arriesgados, siempre llama mucho la atención. Sí, ahí o aciertas o no, Claro. pero lo que está claro es que si lo consigues llevar bien, es una maravilla. Yo la vi ideal, la verdad. Pues la verdad que había muchísimos estilismos que nos gustaban, nos quedamos con unas cuantas pinceladas, y María ya apuntó una de las tendencias, que es el eterno terciopelo, que yo voy a confesar que no, ¿no, Ana? tampoco soy yo tan de terciopelo. Yo me lo imaginaba que Yo si soy no más te... de piel y de cuero, de rompe y rasga, pero luego me gusta verlo, que conste, me gusta verlo, pero como que... Pues bueno, este año además es que ya no solo en las prendas, sino en el botas, calzado, en botines, bolsos, Sí. todo, es todo terciopelo. Sí, es verdad, vamos a ver mucho terciopelo. ¿Y cómo viene la temporada Pues para la temporada, estas cabezas nuestras? como siempre, variedad de estilos, pero las medias melenas, las ondas, los tonos caramelos, y volvemos un poco a lo californiano, vuelve a la gente a ponerse otra vez un poquito más clara lo que es la tendencia, la puntita, y más oscuro la zona de arriba, es decir, que queda muy bien, es una cosa que queda muy bien, y la gente, pues eso. Y sobre todo las medias melenas, cambiar un poco el estilo. Ya sé que llevas el pelo largo, pero ya lo llevaste más corto también. Sí, pero estoy en modo largo, Ahora fíjate. estás en Este modo otoño largo. estoy en modo largo, no hay quien me meta la tijera en la melena. Ya me han sugerido por ahí, qué largo tienes el ¿Ves? pelo. Eso es cuando te empiezan a decir, qué largo tienes el pelo. Y yo, sí. Estoy encantada. Sí, pero le doy un remeneo ahí. Sí, pero bueno, también Estoy es en una modo melena muy largo, bonita. estoy en modo melena. Eso es como soy yo, que de repente un día me levantaré en modo corto y entonces le daré vas un buen rape. y a cortar. Y a Está cortar. bien. Sí. Porque a mí las medias tintas no, y las medias melenas como que tampoco me veo. Me resulta difícil, es una medida Sí, que me resulta llevarla, difícil. sí, Luego es me más encantan, difícil. las Sí, veo, es veo a muy María que se elegante. animó ella Sí, cuando se animó a sí, cortarlo sí, y tal. muy Sí, Y me totalmente. gusta mucho, pero... Yo lo tenía la melena larguísima Sí. y un día dije, por aquí. Y bueno, para mí el cambio fue genial. Es más, es que en el fotocall yo vi mucha media melena con onda al agua, Sí, con que las me ondas, encanta, me tipo parece box, ya de atrás un superelegante, poquito sí. más alto y la zona de delante un poquito más larga, Sí. sí, la verdad es que sí. Yo ahora me atreví a cortarme el flequillo así, de repente también un día me crucé y dije, ¡hala, flequillo! Y lo tenía entero desde hacía muchísimo tiempo. Y... Bueno, María es así, Ya se levanta y ala. Y cambio, y lo y cambia cambio. todo, y lo cambia todo. Bueno, pues vamos ya a repasar distintos actos sociales, y vamos a empezar con uno que yo quise recuperar, y que es la inauguración de una nueva tienda en Compostela. Primero, porque me encanta que se abran negocios, sobre todo si tienen relación con el mundo de la moda, y segundo, porque yo creo que este se merece, cuanto menos que hablemos de él aquí. Es una nueva firma de calzados artesanales, nos lo trae Antía, está muy cerquita del Correo Gallego, y yo espero que ella venga a presentárnoslo aquí.
Zapatos artesanales, primera tienda en Valencia, segunda tienda en Compostela. Estoy deseando que me explique cómo ha sido eso. Y a mí me ha gustado además especialmente ver estas imágenes, no solo por el proyecto en sí, sino también porque aparece Bea Arbella, que es la mujer fashion por excelencia, y que lo adelanté la semana pasada, pero esta temporada que no va a estar con nosotros yo creo que la vamos a echar muchísimo de menos. Bea, todo nuestro corazón, ya sabes. María, ¿qué te ha parecido? Chica de moda. Pues a mí me encanta, a mí todo lo que sea artesanal y vinculado con la moda me encanta. Y las propuestas que he podido ver en el vídeo me han gustado mucho. Me ha gustado mucho el tema de la personalización de las solapas, que cada vez más, ya no solo creo que las bloggers, sino todo el mundo busca un zapato único y un poquito exclusivo, porque muchas veces nos gusta un modelo, pero no nos gusta el color, no nos gusta la combinación de colores, o sea que me parece genial y muy en tendencia ese tipo de zapato Oxford. Me bastaría a conocerlo porque realmente tiene una pinta genial y a mí, la verdad, la propuesta me ha encantado. Bueno, pues invitamos a todo el mundo que lo vaya a ver y sobre todo a su responsable que nos venga a contar más al detalle este nuevo proyecto. Yo coincido un poco con María, pues es algo artesanal, de lo cual te pueden... Los zapatos siempre a veces es difícil encontrar un zapato, sobre todo la mujer, que vaya con el vestido y eso, y de esa forma te lo hacen como quien dice a medida, que decir, te lo preparan del color que quieras y todo. La verdad es que me parece una idea muy interesante, de lo cual no hay nada. Bueno, pues seguimos avanzando, viendo más imágenes y en esta ocasión a un acto que sucedió hace muy poquito aquí en Santiago. Es la entrega del premio Compostela Ilustrada en un acto que tuvo lugar en el Pazo de Rasoy. Veamos esas imágenes de la entrega del premio de álbum ilustrado en el Pazo de Rasoy y me van a disculpar los ilustradores griegos, pero es imposible decir estos nombres para mí. Antonis Papazeglou, que estoy seguro que lo estoy diciendo mal, pero yo le pongo buena intención, y a Iris Amarchi, que vinieron a Compostela a recoger este premio de ilustración, que por cierto es precioso, editado por Calandraca. Bueno, lo que queda claro es que de aquellas 2 semanas de sol pletórico que tuvimos ya no queda nada, porque todos los looks que veo aquí son súper abrigados, la gente toda con el abrigo y el chaquetón, y está claro que ya el invierno, o el otoño-invierno, ha llegado para quedarse. O sea que ya de los estilismos de verano nos olvidamos, aunque el sol nos hizo ahí una... Yo no quiero ni estar escuchándote esto, que me Pero estoy poniendo triste. Me estoy poniendo triste. Verano, ¿eh? Yo creo que estamos pero aún hay en que verano. pensar que en invierno hay cosas muy bonitas también y muy Pero estilosas. no llegó ese frío polar que hay que abrigarse, ni la lluvia esa fuerte. Por favor, si estamos en la Día. semana de la superluna, ¿qué me estáis Es contando? verdad, por Llena de eso, luz. que está el tiempo formidable. Bueno, yo sí que me quedo con los complementos típicos del otoño que ya empiezan a aparecer, los sombreros de felpa que aparecían, bueno, algunas personas lo llevaban en el vídeo, y rescatamos esta temporada la boina, que hacía unas cuantas temporadas que nos había abandonado, y el estilo parisino vuelve a aparecer, y luego también se nota, me fijé también en los maquillajes, un labio burdeos, ya más tono de otoño, y no sé si me había fijado en algo más, principalmente eso, los labios y los complementos, que ya se ve que
que lo sacamos otra vez de nuevo, y la boina, que la boina hay que tenerla en cuenta esta temporada. Está claro que tienes ganas de otoño, ¿eh? Ay, a mí me gusta mucho todas las temporadas. A ver, el verano me encanta, pero yo al otoño también le veo muchas Bueno, el otoño si posibilidades. fuese otoño de verdad, Claro, no invierno. estaría muy bien. Ya, Lo que el pasa es que otoño la aquí- línea es tan Yo con que no delgada, llueva, ¿no? no pasa nada, lo demás no hay problema. Es más, me parece muy elegante la ropa de invierno. Mi ropa favorita es la de invierno, más que la de verano. O sea que... Bueno, pues tienes un larguísimo Tengo, invierno por delante, tengo, María. menos No mal. te preocupes, no te preocupes. Javi, yo te quería proponer, porque se me ocurre que, bueno, este acto creo recordar que era como a las 7, 7:30 de la tarde, que de repente muchas veces, sobre todo en un clima como el de Santiago, que hay muchísima humedad, el pelo, este dicho de las abuelas, de bien calzada, bien peinada y casi que todo disimula, ¿qué le podemos hacer al pelo para hacerle algo chistoso que nos pase bien por vez? Yo creo que algo rápido pues puede ser una cola, una trenza, que la verdad es que vas peinada con una cola alta, sea más baja o incluso con unos toques de plancha, es súper rápido y por lo menos vas arreglada, no con esos pelos desaliñados y eso que mucha gente los deja así, una rabia, escrunche la de humedad cualquier esa, forma. cuando vas así De hecho, que la ves- humedad, esos pelos los pone mucho peor, sobre todo aquí en Galicia, que hay tanta humedad, ¿no? Yo creo que con una cola, una trenza, es súper rápido y vas bien. Claro, que a veces a lo mejor no es lo que mejor te queda la cola o la trenza, pero por lo menos se te ve arreglada, Claro, ¿no? se te ve ve la arreglado, intención. eso mismo. Bueno, pues apunte de estilista para estos apuros, estas urgencias de humedad en Santiago. Y vamos ahora a ver uno de los actos celebrados hace unos días aquí en Compostela. Es el nuevo proyecto de la galerista Luisa Pita, nueva sala de arte muy cerca del Correo Gallego también, en la zona vieja. Y la inauguración ahí está llena de invitados para poder admirar las fotografías de Denise Estevez. Veíamos estas imágenes en la Galería Luisa Pita, abierta hace unos días en Cardenal Payá, y fotografías de Denise Estevez para todo el mundo que pueda pasarse por la sala porque merecen la pena. Muchísimos invitados y casi no se veían ni los estilismos porque todo el mundo estaba... Sí, ahora me vais a culpar de querer de que venga el otoño porque todo el mundo se pone el anorak y no se lo quita. Ya, es la desventaja del frío, que nos lo ponemos y no nos lo quitamos. Yo confío que debajo había looks muy chulos, pero tampoco podemos decir mucho más porque realmente no se todo dejaron. Bueno, nos gorras. faltaba aquí una de nuestras colaboradoras, Marisa Ríos, que siempre reivindica un guardarropa a mano. Pues sí, una más que se une. Es verdad, porque todo eran Y es una pues, gorras, pena, ¿eh? boinas, Porque sí, muchas porque veces- al final pues no se ve nada y bueno, pues las bufandas ahí ya te llegó Y casi el ahí, otro. apretaditos como estaban, había calor. ¿eh? Sí, seguro. Sí, seguramente. Sí, y aunque bueno, era un acto más informal, que se ve Sí. que la gente estaba muy a gusto, también se puede ir ideal. Seguramente que debajo, digo, había looks muy chulos. María, ¿cuál es tu apuesta para la prenda exterior de la temporada? Mira, vuelve mucho otra vez que bueno, yo creo que no se llegó a ir nunca definitivamente las prendas, las parcas militares. Me gustan mucho más que
que la típica parca clásica o el plumas. Yo no soy nada fan del plumas, además. Es más, no tengo ninguno en mi armario, no me gusta. Yo tengo tropecientos. Yo soy súper fan del plumas. Aquí María y yo. Sé que es práctico. ¿Sabes? Ella otoño, yo verano. Ella melena midi, yo melenón. Bueno, a mí vamos bien tú y yo. Vale, aquí estamos contrarias las dos. Bueno, nos complementamos así. Nada, yo sí que reconozco que es una prenda muy práctica, pero no le acabo de coger la esencia a la prenda. Entonces, bueno, no la uso. Pero sí que esta temporada vamos a seguir viendo los abrigos de pelo, pero se llevan mucho las parcas militares llenas de parches, que es lo que hacemos, el must de la temporada, ¿no? No solo la parca militar, sino llena de parches de colores muy vivos. Entonces, bueno, yo optaría por esa prenda. Hay que llevar algo de abrigo por debajo, sí, porque realmente es fina, entonces con un jersey oversize, pues sería mi propuesta. Bueno, pues propuesta apuntadísima. Finalizamos ya la mesa de sociedad yéndonos al Corte Inglés, una de nuestras casas, y en esta ocasión para un acto súper especial con el que yo quise poner el broche de oro, que es la presentación del segundo poemario de Patti Blanco, uno de nuestros elegantes, que fue más elegante que nunca. ¿Cuántos recuerdos de esa bonita tarde, Javi? ¿Qué voy a decir yo de Patti? A mí es que me encanta, la verdad, me encanta. De hecho, el libro está muy bien, que empecé a leer las poesías un poquito, y luego que él siempre va impecable, va impecable. También tengo que decir que te vi guapísima a ti. No podía pasar sin decirlo, que ibas con un vestido verde radiante, la verdad, muy guapa. Bueno, la verdad es que me gusta que me hagas esta apreciación. Ya, porque Voy a hacer 2 puntos de las cosas que has dicho. Patti Blanco, que es uno de nuestros elegantes, con zapato de Ramón Conde Casa, elegante oficial, que estaba más emocionado que nunca, y yo creo que además, bueno, todo lo bueno que le pasa a Patti se lo merece y a mí me hace especialmente feliz. Y me pidió que le presentase el acto y yo encantada de la vida. Entonces tenía un vestido maravilloso de Adolfo Domínguez, al que le tengo muchísimo cariño, que me regaló mi hermana, y dije, mira, un verde corporativo Corte Inglés. Totalmente. Va a quedar ideal allí encima, ¿no? Por eso yo te pregunté, dije... Un verde corporativo, y verde rojo, y dije, no, rojo no, verde corporativo Corte Inglés. La verdad es que bueno, y bromas aparte, Patti, con ese pañuelo ideal, y este ya es el pequeño secreto, que en cada presentación del libro se compra un pañuelo, y yo creo que es una fórmula perfecta para cuando pase el tiempo te lo pongas y te acuerdes de ese momento tan especial en tu vida y que te hizo tan feliz, porque estaba llenísimo de personas y el 99,9 es personas a las que él quiere mucho y que le quieren mucho a él. O sea que fue un acto maravilloso. Pues la verdad, también te vi guapísima, te favorecía mucho, ya no solo el corte del vestido, sino el color, que te favorece mucho, o sea que Ana, te quiero ver mucho... Habla del pelo. La melena estupenda también. Y en general vi a todo el mundo muy elegante, muy correcto para la ocasión. Vi por ahí otro de los estampados que no puede faltar ningún otoño, que es la pata de gallo, ahí estaba. Y en general vi a todo el mundo muy bien vestido para la ocasión.
Pues yo creo que en el Corte Inglés no podía ser menos, todos de moda. Sí, la Javi. verdad es que todos de moda, está la fiesta de la moda y todos, la verdad, muy elegantes. como Bueno, debe ser. y yo creo que el protagonista daba ese plus de protagonismo. Estaba acompañado por Rosalía Fernández, que es una joven escritora que también esta misma semana presentaba libro allí, que a mí me encantó conocer personalmente. Román Rodríguez, el consejero de Cultura, Anxo Angueira, todos en estilos distintos, correctos, y de repente Patti, que se notaba que era el superprotagonista. protagonista, Que a mí eso totalmente. también me gusta mucho, ¿no? Sí, Ese que se punto de- diferencia un poco cada uno, ¿no? El autor y todo, la verdad es que él, bueno, la verdad es que él va siempre que se nota donde esté, yo creo, por lo menos. Que él Se nota siempre- que tiene ese zapato Ramón Conde en casa. Sí, la verdad es que se nota, Merecedor, va siempre, merecedor. sí, totalmente. Bueno, pues hablando precisamente de esos zapatos que nos diseña Ramón Conde para nuestros premios elegantes y pensando ya en la futura edición, en torno a Semana Santa más o menos para tener una referencia, vamos a ver a quién han decidido unir a esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2017, nuestros colaboradores de hoy. Javi, Pues yo lo tengo claro, voy a citar a los mismos que tenía antes, a Emma Lustre y a Manuel Domínguez. Emma Lustres y Manuel Domínguez, que los vimos, fueron dos de los premiados este año con los gallegos del año y estaban estupendos en esa gala en el Palacio de Congresos. Yo voy a nominar también a Emma y a Gracia. Y a Gracia de Frutos. Sí. Por ese look rompedor, Sí. atrevido y Sí. que ella sabía defender Eso también, es, ¿no? sí, que echamos de menos a veces esos riesgos tan guays estilísticamente, sí. Bueno, pues este riesgo que le ha valido a Gracia de Frutos también estar en esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes, a Emma Lustre y a Manuel Domínguez. Todos ellos se suman aquí a esta lista de candidatos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Tatiana. Arrancando el curso, ya no puedo decir casi la temporada, pero arrancando nuestro curso especial y nos veremos mucho en las próximas semanas. Gracias a los dos por haber Muchas estado Gracias a gracias. ti. y ahora toca tiempo de corazón y vamos a ver qué ha dado de sí todas las noticias de la prensa rosa en estos meses que no hemos estado asomándonos a la pantalla. Pues llegó uno de los momentos más esperados por mí esta noche porque me reencuentro con las colaboradoras de la mesa de corazón. Todos para recordar muchas noticias que ocurrieron este tiempo que no estuvimos aquí en la tele. Rosa Portela, ¿cuántas cosas? Uf, cuántas cosas y qué sustanciosas además. El verano estuvo tan cargadito y tenemos de todo. Tenemos de todo, Laura Pérez. Pues sí, siempre pasan cosas cuando nosotros no tenemos programa. Esto no puede ser, ¿eh? Ya Pues tenía aquí que estamos observar. para recuperar el tiempo perdido. Buenas noches. Teresa, hombre. Hola, buenas noches. Vamos a tener que venir en verano también para hablar de las cosas al final. Sí, yo creo que deberíais hacer una microsección. Sí, por yo lo creo que menos, sí. aquí, Es que ¿no? realmente este año además hubo bodas, divorcios, bueno, y demás cosas. Pero bueno, esas son las más Bueno, importantes. lo que sí veo es que José Antonio Pérez ha empezado la temporada en su línea, para que lo echemos de menos, poniéndole una falta de asistencia. ¿Qué os parece? Claro, para que le echemos de menos y para venir para la semana en plan... Para la semana viene con más ganas. No, para la semana viene en plan estrella, porque si venía hoy, pues iba a ser claro. como todos, y así para la semana, pues viene... Nosotras las En plan teloneras. estar. En plan- Decimos de teloneras. Bueno. Claro. Pues ya veremos cómo viene la semana. Esta semana las portadas de las revistas, desde luego, nos traen esto.
pues muchos temas para avanzar y espero que José Antonio esté haciendo los deberes por lo menos con estos temas, porque nosotros tenemos que hablar de todos estos personajes que nos dieron tanto de sí este verano y de los que no pudimos comentar. Yo voy a proponer empezar por María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Es que le tengo ganas al Bueno, tema. pero mira, María Teresa Campos y Bigote Arrocet nos lleva este programa, el que viene y el deluxe. Vamos a hacer un deluxe con la Y a lo chica. mejor no, porque ella Pero no va a vamos a hacer dejar un que se hable de especial, ello. Un especial. No va a dejar que se hable de ello. Bueno, pero Pero a nosotros nos deja. nosotros no A nosotros tenemos nos deja. barrera. Porque mira, Pobre María María, Teresa tiene le va a dar vetado en infarto. muchos sitios, pero creo que el correo gallego todavía no tiene poder. Exactamente. Aquí no llegó el Todos poder. andará, Aquí todos no llegó, andará, pero no llegó el dedo, como pone ella, el Pobrecita. dedo acusador que no. A mí me da mucha pena porque con lo cara de enamorada que tenía, esa felicidad que tiene en su cara, ahora se le ha estropeado. Bueno, aquí lo comentábamos siempre y yo era de las que pensaba, y creo que no era la única, que ella estaba mucho más enamorada que él, ¿no? Que no era tan... ver, no había ese equilibrio en la correspondencia. Sin duda. Sin duda ninguna, es que yo creo que él no está nada enamorado. Eso ya partiendo no me de la atrevería base. a Puede estar Yo enamorado, creo que lo que él pasa que sí siempre fue así. Puede, pero yo no lo Le creo. gustan mucho las mujeres. Yo creo que a Lo de él siempre. le gustan las mujeres, pero yo Sí. mi teoría Le gustan las sí, mujeres, les gusta es su que casa, le gusta su piscina, le gusta Mira, su pues mi teoría cocinera, le gusta gusta su servicio su a vida. domicilio, Mira, que le a mí haga la cama, mi que le... teoría es que le gustan las mujeres, pero que María Teresa Campos no le gusta. Sí, a mí le gusta como No, pero compañía. le gusta como no, una le más. gusta como compañía. Como para- María le gusta como Gemma compañera. esta, me parece No, que le gusta más. pero no me refiero a ese tipo de compañía, sino a convivir con ella en Pues casa, fíjate, así yo soy como más casa. Pues yo soy tampoco más estoy- mal pensada. pues yo creo que no la aguanta. Yo creo que le gusta María Teresa Campos Le más gusta que el María conjunto. Teresa. Le gusta el Mira, María yo os Teresa voy a decir Campos una de cosa. Telecinco. Yo más como que María Teresa. Teresa pensé que era otra persona, pero al ver lo controladora que es en el reality, que se vio realmente lo que es, como tiene que tener todo bajo control, el como está reality- todo el mundo como si fueran monigotes a sus órdenes, porque allí mandariquea a todo el mundo. Y Bueno, también ella, los ingresos estará son de hasta ella. las narices que ¿qué mundo? Ya son horas de levantarte, no sé qué. Un día la hace Hombre, gracia, pero es cuando que lleva era a unos las 12 meses, de la dirá, 1 o a esta las 2 de la señora. tarde. Claro, ¿Y por qué pero- se va a levantar temprano si no tiene nada que pero- hacer? Pero si quiere estar con ella, ya que no está Bueno, habitualmente, ya, que por lo ya. menos que desayune, que cene, Bueno, que hija coma. señora, si usted duerme poco, yo no tengo Para- la culpa. para Entonces eso. es incoherencia, porque él dijo que toda su Hija. vida trabajó y madrugó y que dijo cuando tenga dinero y pueda vivir Una cosa es bien, lo que diga y no otra voy a lo que madrugar haga, nunca ¿eh? más. Pues si no Mujer, quieres madrugar, pero vamos no a quieres ver, nadie que te mande tampoco hay que madrugar. estar con tu novio 24 horas al día porque lo aborreces. No, hombre, Yo no, creo pero que una como- hora al día no está mal. No, hombre, pero esta Bueno. señora no trabaja por la semana nada más que un día en Sálvame, después trabaja el fin de semana. Pues tienen toda la tarde para estar juntos. ¿Y ¿Y tú crees que lo noche. están? ¿Tú crees? Pues por eso, aunque no De esté. noche no, cada uno tiene su habitación. A las 9 de la mañana María Teresa debe estar feísima. ¿Para qué me voy a No, levantar? no, ella se levanta maquillado, no hay problema. hasta que se Yo que se pongan los sinceramente, rulos. yo lo que la vi fue tan autoritaria que me defraudó muchísimo. a ver, la el vi que reality- realmente tiene que llevar el reality, Lo hizo ella como quiso también. como quiso. ¿Tú te Pero crees lo que peor realmente es así? fue que después veía en Twitter. Yo creo que realmente es así. Y si no es la imagen que tú quieres dar, Es la imagen- menos es la a tu imagen que favor. quiere dar. Pero Mira, menos a tu favor. Porque Teresa, menos a tu favor, es Parece es que la es peor, imagen que parece ella que es quería peor. dar, pero cuando ella, aparte de sacar no sé si visteis el docu-reality, Sí, sí. bueno, pues mientras estaban emitiendo el docu-reality, estaban haciendo, pues, estaban comentando. comentarios. Y entonces, mientras estaban comentando, pues le iban avisando. En Twitter se está diciendo, pues, Tal que cosa. maltratas a tu chica de servicio. Pues hay que llamar a la chica que ya se Sí, puso ya llamó como la una chica. loca enajenada. Sí. La chica realmente lo que le trató mal a la chica, no es que le tratara mal, le dijo, a ver, cógeme eso. Sí. Y ella le dijo, ¿cómo pongo la mesa para tres? Bueno, ya te dije varias veces, cuando estaban grabándote, Que no puedes hay decir confianza, eso. no hay confianza. Mira, cuando estás grabándote, Pero lo no ve- puedes decir Lo eso. ve tan habitual ella. Bueno, que- eso lo vio. Y entonces ella lo tomó de otra forma y pensó que era porque le llamaba señora. Hija, que es una tontería. Señora le tendrá que llamar. Hombre, no le va a digo llamar yo, ¿cómo le Marité. va a llamar? ¿Qué le va a llamar? Marité. Y entonces ella, es que a mí no me llama señora porque ella quiere. ¿Por qué te está preguntando por qué te llama señora? Llama señora porque te da la gana a porque ti. no es sabía dónde cuestionable. había hecho mal, No ese es sabía el dónde había problema. hecho No, mal. porque Y está tan entonces, habituada a no hacerlo. sabía dónde había Pues hecho mal. peor me lo pone, Y peor, o sea. se le fue tanto de las manos Ya. que hizo allí un castillo y quedó enfangada. Y cuando el pobre Rossi le dijo, mira, la gente dice, Casi se lo come. pensé que lo Sí. mataba Y en eso que directo. son amigos. Le dijo, mira, la gente dice que Bigote que es un mantenido tuyo, que ¡fua! se puso, Ya se pero puso una se fiera. loca. Te callaba ahora mismo con un WhatsApp. Bueno, ¿me oyes? Con un WhatsApp te callo. Bueno, pues pero como eso una loca te con dice el el dedo, poder yo que pensé que se lo tiene. metía, pero Pero por eso se loco. le dijo en el medio de un programa. Como una loca. Sí, sí. Pero como una
posesa, no como una persona normal, como una posesa. Después al día siguiente pidió perdón y disculpas a todo el mundo porque Es se que había estaba puesto muy nerviosa, muy porque nerviosa porque tenía miedo a que sus años de trabajo Sí, se fueran abajo, todos por la borda al por un garrete. reality. Pues no lo hagas, nena. Lo hizo No por lo su hagas. hija, lo hizo por su hija. Pues la hija quedó mucho mejor, porque quedó súper graciosa, súper natural. A mí la hija que me parecía una petarda me pareció súper graciosa en el reality, porque me pareció súper natural y ella todo el rato controlando, Tere el 1 bebas, Tere el 1 comas, Tere el 1 hagas, Tere el 1 yo eso digas, sí que Tere el no- 1... Eso que mal me pasó. Es que es una pesada. Es una... La comida, si quiere comer, come. No hay Es por que- dónde cogerlo, no hay por dónde Si cogerlo. total ya Es está. una... Mira, es que tiene a todo el mundo, a todos los que tiene a su Controlados. alrededor, no Ahora puede tiene mover a TL5 controlado también. A todo el mundo. Pero le falta Gemma, que tiene que controlarla también. Porque se le fue un poco de las manos. Ahí se le fue eso de las manos cuando debe de tenerlo todo así bajo control. Y después estaba ya tan enfadada. Y Bigote le decía, pero Teresina, no chuchurriño, no te enfades conmigo, me Que te hago ahí 2 larguitos en la piscina que da el salón. Y ya está. Ella dijo que la piscina, apenas, le debieron Sí, de decir usaba. algo de la piscina, que decía la semana pasada que la piscina él apenas la usaba, que solo la usaba Teresa, que él no. No, Que él no. el cloro solo para blanquear los dientes esos de plástico que le pusieron. Bueno, Pobre él es un mujer. personaje que a mí, sinceramente, me da igual ya que esté con esta chica o que no esté. Me parece deplorable. No, que sí, vayas no, a comprar ropa interior con una representante, por muy amiga tuya que sea, Sí, no. que le pagues la ropa. A mí ya si esté o no esté. Tú vas a comprar ropa interior y le estás él pagando la ropa Mira, y ella con las con el bolsitas. dinero de Teresuchiña. Mira, de todas maneras te voy a decir una cosa, que no la dejaron ir a Sálvame, al Deluxe, porque ahí metió la mano María Teresa. Pero a ver en qué revista Evidentemente, acaba saliendo, porque la Él representante, acaba la saliendo. representante de humoristas o no sé qué, no se come un colín que ahora está representando a una empresa de bañeras. O sea que muy Pero bollante ahora no va está. Tú ponle un poco de... Es que era por eso, ahora va a es subir el que fue caché. por eso por lo que quedaron, porque como está representando bañeras le dijo, mira, Bigote, ya que te bañas tanto en la piscina, Vamos que a probar una hacer bañera largos. de estas, a ver si me haces la publicidad. Fue por eso. A ver si al cualquier final cosa- sois todas mal pensadas y no hay nada. Simplemente amigas. sí, seguro. En cualquier caso, yo creo que una cosa de las que hablábamos, de esa correspondencia con que no se daba el caso, había un desequilibrio bastante importante ahí en esa relación. Y ahora hay otro papelón, que es el de María Teresa, de no querer aceptar lo que se le viene encima y es, bueno, yo voy a ponerme una venda en los ojos y yo creo que realmente sabe lo que hay. Lo que pasa Sí, que es sabe que lo que hay. ¿Cómo no lo vas a lo ver? que pasa está es Yo te digo que sobrada tiene- de nos da ello. la sensación que es un poco como Ah, guardar el tipo. Claro, es que ¿Cómo sí, que claro. no? Es que Tontería, no está vais a acabar clarísimo. con Ella él. dice, Pero yo mira- aposté tanto por esto que ahora no me voy a comer ahora mis Pero palabras. cometió un error que Yo- fue salir la semana pasada él en las revistas. Sí, porque muchísimo. tenían que haberlo Porque dejado ya abrió la veda. aparcadito, Eso sí, aparcadito. sí, Y sí. no revuelvas, no revuelvas. Lo único que puede pasar ahora es que se le enfada mucho, entonces sí que le da vía libre No. a él para que se marche. No, Pero él le cuenta no, los él no se chistes va, y él ya no se está. va. No y, lo ella, sé. y ella además no quiere que se vaya. No él, quiere que se vaya. Porque ella lo que quiere, ella no tiene, Una no quiere, compañía. lo que no quiere es tener que decir ahora, Claro. decir Ay, ahora, ay, pues teníais razón, no estaba tan enamorado de mí, porque en el programa también algo que hizo el ridículo fue cuando todos Cuando le lo dijeron- llevó. cuando dijo, es que y que no sé si os daréis cuenta, pero es una relación en la que él está mucho más enamorado de mí que yo de él. Porque Sí. yo nunca tuve un hombre que me quisiera tanto. Porque mira, sin ir más lejos, y las hijas le dijeron, mamá, Estate vete calladita. callándote ya. Esta señora cállate confunde ya. que le quieran tanto como que le, Sí. que le la agasajen miren tanto. Y bueno, y entonces después ya dijo, no, claro, es que, de hecho, porque cuando le preguntaban por qué dormían en habitaciones separadas, dijo, Bueno, a mí eso me parece de fantástico. hecho, Sí, yo a mí eso ayer, no me parece mal. ayer él Hay muchas a las parejas. 2 de la mañana estaba todavía en mi habitación y no sé qué, no sé cuánto, y le dijo la hija, mamá, cállate, no tienes que dar explicaciones a nadie de la hora que se va de tu habitación ni a la hora que entres. Que las explicaciones Una cosa por no algo. tiene nada que ver con la quemadísima. otra. A los ¿Qué tiene que 70 y ver tantos eso? años te vas a vivir con una pareja nueva Bueno, y yo mujer. quiero una habitación separada. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es que Eso yo creo tiene que nada que teniendo ver. una casa de Sí. 50 habitaciones vas a tener que aguantar a alguien en tu habitación, en tu misma habitación. Es que tonta sería. A mí eso me parece Os tontísimo. veo un poco románticas, ya llegadas a Ah, pero ese puede No, ser no, romántico no, no, igual. no, Yo mi romántico para baño el separado. momento. A mí y me todo gusta eso. dormir acompañada, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero si te gusta dormir, tienes la posibilidad de ir a dormir acompañada. Pero hay sí. días que te apetece dormir sola y tienes tu habitación sola, tu baño solo, sin tener nada por el Claro. medio de nadie. Digo yo, no sé. Sobre todo cuando tienes una A casa mí de me 400 parece muy metros sano cuadrados. eso de los baños separados. Ahí te puedes perder. Los baños separados es muy Yo no le doy fundamental. importancia un poco por lo que dices tú, ¿no? A la edad en que se van a vivir juntos, cada uno con sus hábitos, el uno Claro. estaba un pie aquí, otro Sí. allá,
y que, oye, que Bueno, mantengas hombre, a lo bueno, por mejor la noche, oye, Xavi. No seas tan gráfica. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Me acaba de dar un mal rollo. El romanticismo se fue todo. Solo te faltó la peluca. Espera que me desmonto. La mascarilla verde, la redecilla. La redecilla, él y el pelo que lleva ahí todo ese que se echa, La gomina, no se echa gomina él. No, él se echa de este colorante, que es un colorante que se echa ahora para las... Sí, sí. Pues si Esa no el colorante pelusa. debe estar con una No, pelusilla. nada. Es fundamental la habitación Sigue separada. con el siguiente tema si no estás general. Y en distinta ala, a poder ser. Para que te dé tiempo a arreglarte por la mañana. Sí, yo creo que sí. Bueno, que lo de las habitaciones está bien, pero que bueno, que ha quedado así un poco fulero. Hombre, Muy bien, ¿eh? yo Yo no voy a mi patín toda la noche. yo creo que eso está bien. Lo que no tienes es que dar explicaciones. Si duermes en habitaciones separadas, pues sí. Y ella, ¿Y a es quién que le dormimos importa? en habitaciones separadas, pero él viene, pero tal. Pues lo Cállate contó ya. como muy natural. No, muy natural, no, estaba enajenada, no estaba enfadada. No, estaba súper. Estaba endemoniada. Ay, María Teresa, Y yo os que digo se te va más, de las esta manos acaba esto. mal, ¿eh? Porque yo te digo Sí. que esto acaba mal, porque ella está mal de salud. Si acaba de operarse Y de hecho se le nota. y está mal de todo lo salud. que bajó. Y Yo la veo Todo. estupenda. Y esto para ella le es un disgustazo. A Yo mí te digo que físicamente es- me parece que está guapísima. Se le Ah. nota que está estupenda. pero Sí, está porque- endemoniada, pero está Ah, endemoniada. eso es Yo creo otra que cosa. se le fue de las Eso es manos. otra cosa, pero de guapa está mucho No, más está guapa. endemoniada. Sí, esto se le ha ido un poco de las manos. Bueno, otro tema. Eso. ¿Hubo cobra o no hubo cobra? Esto es lo ¿Qué que iba a hablaba haber? toda España hace nada. Para mí, no. En una toma yo parecía creo que que no esto tenía. fue Puede una que no tontería. fuese exactamente una cobra, pero un No. ay. Uy, Pues uy, yo no me Oye, toques. no te acerques tanto, no te acerques tanto. Pues yo los vi muy compenetrados. Yo no sé si Bueno, yo bueno, realmente nada, hubiera compenetrados ido a la sí que yo no, creo que ¿eh? sí. Compenetrados Yo creo que sí que no. Luego, a mí te voy a decir una cosa. Yo que Esta sí. sensación Lo justo de, para el dinero. Esta sensación de OT y de que todos esperaban, yo creo que él fue como un poco a la expectativa de a ver qué pasa ¿Qué aquí. pasaba? A ver qué pasa aquí. Y luego yo creo que Chenoa le da 8.400 vueltas, porque ella quedó así como bastante simpática, incluso haciendo chistes de, pues el chándal, ¿os acordáis? No sé qué y tal. Y él, bueno, te quiero mucho, Laurita, que toda España sepa que... A ver, por favor. Pero es que yo creo que después de 16 años o 15 o los Es que no sean, tiene ¿qué tienes que sentido hacer esto. ahora? ¿Qué tienes que hacer el paripé y el numerito? Sí. Yo creo que... Pero es que Ni no una- era, ni no era otra. claro, O no, eso claro, no, se no dieron llegaba la- al paripé, pero con más naturalidad y que ya Efectivamente. sabemos que Hubiera- pasó mucho hubiera tiempo y quedado ya mejor. está. Y lo ya que está está. claro es que él tenía que hacer eso porque decidió hacerlo y tal, pero que él está muy por encima de OT y de los triunfitos. Yo creo que tiene Bueno, una pues vida está por de encima De de la hecho, valla. se ¿Para notó qué? mucho la diferencia Él- entre unos y otros. Hombre, ya, Muchísimo. porque claro, pues unos es que siempre ganaron más que los otros, ¿no? Y triunfaron más. Es que otros Salieron no de aquí y llegaron otros no a llegaron las- a nada. Pero es una reunión tipo reality, si te prestas a ir, pues a pecho vas con el Yo, tema. sin embargo, creo que hizo un papel... Sí, a mí no me gustó nada, me parece no. que ella le dio... le dio 4 vueltas. Sí. O sea, quiero decir, ella fue y lo que dice un poco Laura. Esto está pasadísimo, que vas a ir de súper tal, de no sé qué, Claro. no, te ríes de lo que aparte, pasó y ya está. Tampoco Claro. me gustó unos llorando, como que no le habían hecho caso, porque le hicieron más caso al otro. Es que no, Bueno, no pero le veo sentido. eso es Es el parte rencor, del me cago. reality, que No, ya pero- hay que fomentarlo aquí todo. Sí, No porque les hagan realmente otra que vez vuelva a haber sucios. reality, porque yo creo que era un reencuentro, pero llevan 2 es que semanas, ¿sabes qué ¿no? O pasa? 3. Esto Y lo está aparte- además, ¿no veis que esto era de televisión española y ahora lo sacan todo el tiempo en Telecinco porque lo están cebando, porque lo siguiente después ya pasó a Telecinco. Sí, Entonces ya lo después sí. ceban y ahora ya va a seguir todo esto los siguientes. Yo entonces no han creo, tomado todo. yo creo que no va a ser segunda parte después de esto. No, segunda Pero parte de es estos no, súper de los absurdo, siguientes. Porque tampoco ni que fuera el No, fenómeno pero con las Beatle, siguientes no sé. ediciones. Es No, así es que como- no fue nada al final. No sé, No. a mí me sorprendió un montón. Yo es que realmente De- no de soporto hecho, esto de los iban a triunfos. Yo realmente, yo no quería ser tan dura como Laura, pero sí iba a decir, no es un tema que me apasione. Quiero decir, Yo no lo soporto, a Es un uno no tema- le apasiona, al otro A mí es no un lo tema que no me apasionó nunca. Y ahora, después de 15 años, aún casi menos. Menos. Aún casi menos, porque ya... De hecho, querían hacer un segundo concierto. De me hecho, parece yo que a la lo dejan mitad ahí. ya ni los conozco. Cuando hablan de alguno que no sé ni quién es. Pero bueno. No, sí, yo los conocía, pero no... Bueno, más temas. ¿Qué hemos pasado? ¿La boda de Rocito la pasamos? La boda de Rocito. Mira, la boda de Rocito, que ya Eso dio mucho, ¿eh? Dio La mucho, boda de dio Rocito. mucho que hablar. La boda de Rocito, a la que que no nos la asistió su perdimos. tía, Ni su tía, ni el padrastro, pero ni que iba a nadie, ir, pero ni en la el último hija. momento se fue para Chipiona, porque ella ya Fueron estaba con los todas. rulos puestos Hombre, para ir a la boda. hombre. Estaba con los rulos puestos para ir a la boda. Bueno, ¿eh? pero fue Chayo, ¿eh?
Sí, hombre, Hombre, Chayo, no va a falta perderse una, ¿eh? eso, Chayo. Hay que poder cantar ahí lo suyo. No fueron sus hijos, Pues a que mí fue me- el tema no. es que no fueron sus hijos, que No. es el tema, porque la hija ya sabemos que no habla con ella, pero con el hijo sí habla. Pero no, fue Pues tampoco, tampoco no lo fue. invitó tampoco, porque la hija nadie contaba con que fuera su hija Pero cuando el no se hijo habla. ya está viviendo con el padre también, ¿no? No. O ya- No. ¿no? No, tenía 15 días con el padre Sí. y en vez de ir a buscarlo a los 15 días lo dejó 2 meses. El padre se supuso que sería por los preparativos de la boda, pero Sí. no tuvieron Pero no era que notificación el niño oficial. ya cumplía los años No, para en irse diciembre. Sí, no, unos Ahora en cumplió. estos momentos, La en custodia teoría tiene está con ella. su madre. Sí. Y le tocaría el O mes sea, que vive viene. con ella y no va Pero a no su te- boda. pero no te También, invita. sí que es bien raro. Si No, si no te invita... ¿Cómo vas a ir? No le si te interesaba. invita? Eso me vas a perdonar, pero... Y después vuelve a casa el siguiente domingo a comer. Es que no, y a es que no dormir. le queda más remedio que No no sé- tiene 18 años. Ya, pero ¿y cómo, Pero, cómo tratas a tu madre con sí. esa situación de que no me invita a la boda, pero De- vivo con ella? de hecho, Pues será para un eso ya tema- dejas... lo del Mira, padre y ya. además la madre encima despreciativamente... Renuncia entonces ya. Entonces no entiendo cómo no renuncia ya a la custodia. Sí, se la da bueno, al hija, pero padre. además el padre parece que lo pidió, que le pidió la custodia. Sí. Dijo, total, faltan 6 meses. Sí, Cuando dámela. faltaban 6 meses. Y el ¿eh? niño quiere ir a vivirse Y con él, A además. mí, faltan me, 6 a mí meses. me falta una parte Ya, de cuando me faltan de la 6 versión. meses, Antonio David siempre dijo que despreció al hijo mucho más que a la hija. Claro, pero yo Desde lo que que no nació. Antonio David tampoco me Yo fío te- especialmente. claro. Me falta algo de la No, versión. Pero es pero verdad si vas que todo lo de... casando- yo lo que sí tengo claro es verdad. que a mí Rocío, con todos mis respetos, es una persona que me parece mala persona. No la conozco, pero Yo lo que tampoco, conozco de ella pero no me por- parece buena persona. Yo creo que también, ¿eh? Estoy No en lo ese sé, punto de- yo No me parece creo nada que buena. algo Todo lo tiene que voy tener, hilando no de se ella me sabe. parece Es que no me casan muy las mala piezas. persona. Algo que no se sabe tiene que tener, porque si no es imposible que hagas esas cosas. Quiero Hombre, decir, por ejemplo, con la hija ya se sabe, ahora al final no ya se sabe, yo no sé nada. Se ¿Tú sabes sabe tú? que la hija dijo, habló mal de Fidel, Sí. y entonces ella dijo Es que a que- Fidel nadie lo ponía mal en su casa No. y que por eso ¿Y lo tú crees largó. que solo es por eso? Ah, pues hija, ella, De ahí hecho, se dijo, todo el eso fue lo que mundo se dijo. dice que empezó a cambiar desde que estuvo con Fidel. Y después Que ahí ella, fue- ella Ya, le hombre, llamó pero a con los Fidel 2 meses. cuando la niña era una niñita pequeña ya. Pero Bueno, es que- ella llamó a los 2 meses y la madre le dijo, mamá, quería hablar contigo de no sé qué. Le dijo, yo no soy tu madre, no, Ay, tu madre, sí, Sí, yo sí, soy y tu no quiero madre". saber nada más Y de nunca ella. más. Y un hijo O sea, es que hijo, eso, siempre tú eres. eso es una... yo Haya, creo que es mala haya persona. hecho lo que te haya hecho. Y después lo del hijo sí que ya no tiene nombre, A porque ver eso si es lo le de la da- hija. Bueno, ¿eh? no, iba a decir una cosa. Eso pero es no lo de la digo. hija, pero lo del hijo, explicadme. Un hijo que está viviendo contigo, ¿Contigo? dijo de explicación que no iba su hijo a la boda cuando le preguntaron Sí. el programa ese que hacían las 5, porque era una boda de adultos que no iban niños. Que no iban niños. Y entonces, Un niño de hija, 17 años y escucha, medio. pero bueno, puedes... No, aún no 17. tiene los 16, tendrá 15 y medio. ¿no? 17, 17. 17. ¿Tiene 17? Ah, yo pensé que era cuando cumplía No, los 16 no. que él podía escoger No, ya. 18. 17 tiene. Sí. Ah. Bueno, Cumple los el 18 caso en es que diciembre. fue la de Terelu que tiene 15. Sí. Pero, Eso, ahí la cago, pero bien, hablando Que mal. Terelu es de su es la pero es familia. distinto. el Es niño- distinto. Terelu Es de su distinto. familia exactamente y el Sí. niño no. Es así. Es que es Y- así. y eso... No lo sé, Yo a mí estoy me un parece poco con Laura, que hay inexplicable. algo en la historia que me falla. Yo falta. no me creo todo lo que dice Antonio David. No, Pero, yo no te digo pero, lo que diga pero hay Antonio cosas David, que pero son son muy injustificables. raras, claro. Pero está claro que Pero hay ya cosas que son ella injustificables, es muy mala. sí. Yo creo que es muy mala persona. A mí por lo menos me, Yo creo que sí. me da muy mala vibración ya solo verla. Pero Ya- no habrá nadie que le unte lo suficiente para que para tentar. a ella. A ¿Y qué ella va a no decir eso? necesita. Va a decir ¿Qué que va a es una decir? mala Soy persona. mala, no Es que quiero ¿qué a vas a- nadie, que no más hay más que Alguna decir. excusa en alguna de las situaciones. Ahí no, que tendrá no que falta tener. no hay nada. excusa. Es que ahora ya no falta nada. No hay excusa Ya no falta ninguna. nada. Que Edmundo le pinche a María Teresa, ya verás cómo lo sabemos. Venga. No creo. Tú piensa una cosa, Laura. Tú Yo te digo piensa... que María Teresa y Terelu lo saben. Sí. Ah, evidentemente. Pero Oye, de ahí ¿y vosotros saldrá no todo sabéis? que la pinches desquiciada vosotros como no sabéis? está. Eso puede ser, eso puede ¿No ser. os así, acordáis? ¿viste? Es ¿No una os acordáis posibilidad, cuando, ¿eh? cuando la niña dijo en Twitter, bueno, no sé, hizo unas, no sé, unos declaraciones. tweets que decía, si tú me haces una llamada, yo Sí, estoy aquí yo- para... yo Si tú me voy dices, ven, lo inmediata". dejo voy todo. enseguida. Tal cual. Sí. Voy enseguida, yo estoy Ahí dispuesta. me dio pena la niña, ¿ves? Es que bueno, a mí es que Porque me es una parece niña. La una niña me, situación... me da pena en todas las situaciones. En una Sea como situación. sea. No quiero No decir deja que de estás- ser una cría, y y- lo comentamos más veces aquí. La cordura ¿Qué la te tiene puede que poner hacer la tu madre. hija para que no Es tal? que Pero haciendo mira, pero bueno... la mayor barbaridad es tu hija. No, Al hombre, final la claro. perdonas. ¿Cómo te puedes alejar así por mucho que te hayan Porque hecho? está totalmente... Ella ve... Un segundo estos- antes de que nos echen de plató para hablar de Isabel Pantoja. Por favor, que ha vuelto a la La vida vuelta de pública. la Pantoja. Otra vez. ¡Qué horror! Ay, un poco más joven, ¿no? Salió como más inflamada. Está mucho Salió más los guapa. mofletes.
y joven. Ay, yo ¡Qué la encontré pasada! horrorosa. ¿Qué va, mujer? Está Está muy un poco cambiada. hinchada aún, ¿no? Horrorosa y la nariz. Me No, parece pero ahora- espantosa, ahora la nariz cuando así le tan baje- abierta, me parece un horror, ¿eh? ¿Qué no, mujer? Tú espera, que eso es la inflamación. Cuando Pero que me gustó ¿qué viene la necesidad de muerte. hacerse todas esas cosas juntas? Pero hazlas cuando estás en Cantora, no para ir a actuar, ¿no? ¿O qué? Pero es que no le dio tiempo. Bueno, hija, pues que a retraso. Poca previsión la veo yo. La verdad que Muy sí. poca. Previsión. Es Cuando que estaba en Alaurín de la es Torre, que o con qué. tantas guerras que tiene abiertas ya no Sí, y sabe. además hace cuántos meses le dieron la libertad ya definitiva ahora, pero ya Fue lleva ahora. meses fuera. Pero tenía miedo que la volviera a empapelar por algo. Es mejor volver a vengar a Teresa. Ay, Teresa. Bueno, porque la empapelan y así pasa la desinflamación en la... Dijo, en ahora la estoy libre, celda. ahora la ITV entera. Ya, pues eso. Bueno, pues... Y nos vamos a hablar del baile de Fran Rivera. No Eso, seas eso. malas. No se lo dejamos ir para la semana que viene porque esto acaba de empezar. Y ya Eso, veremos. porque así comentamos bien las El bailecito imágenes. de Fran Rivera con una No amiguita. seáis Bueno, gafes, pues queda ahí en el pobrecito. tintero. Aquí hay una apuesta hecha sobre la mesa y es sobre Fran Rivera y su vida amorosa. Ahí lo dejo. Ya tardaba. Pues hasta aquí nuestra mesa de corazón. La próxima semana empezamos casi hablando de esto porque la apuesta está ahí sobre la mesa, ¿eh? Fran Rivera, a tomar nota.